¿Qué está pasando? Bueno, yo quería visitar. ¿Podemos ir a mirar ahí a la puerta? Sí, gracias. Muchas gracias. Menos a la derecha, que es la taquilla. Listo. Colarme en la fila no. Hemos viajado hasta Sevilla para venir exclusivamente, venir a ver y leer algunos libros de los descubrimientos de América en los archivos de las Indias, pero está todo vendido. Mala mía, porque yo no lo vi antes. Debí haber comprado los tickets previamente por internet, que también lo puedes hacer. Toda esta gente que está aquí está haciendo la fila. Muchos quedaron afuera. Justo que quería leer sobre mi antepasado. Justo yo venía a buscar en los archivos ahí ¿Qué pasó históricos. con mi tatarabuelo? Exacto. ¿Qué pasó? ¿De dónde venía mi tata? ¿De dónde somos los Rodríguez? ¿De dónde somos los González? El patio de bandera está bien bonito el lugar igual, ¿eh? Miren, chiquillos, este es uno de los hoteles más caros de España. Alfonso XIII. Algún día, chiquillos, algún día. Algún día Luchito Ivale se va a quedar en ese hotel. Pero acá los pocos que hace frío. Yo creo que por mucha plata que llegásemos a tener algún día cuando seamos muy famosos, yo no pagaría por quedarme en algo así, honestamente. El hotel donde nos quedamos lo encontré bastante bueno. Muy bien. Sí, esto es mucho lujo para uno. Mucho Que, lujo. que uno viene del barrio más abajo, ¿no? ¿Cómo es la cuestión? De un pueblo muy bajo, entonces mucho. Oye, qué precioso. Sáquese ahí la fotito, vamos. Ahí está Alfonso. X es 5 y cada palito es 1, son 8. Si andan por este lugar tienen que venir a ver el monumento a Cristóbal Colón. Es un monumento relativamente reciente, está aquí dentro de un parque muy bonito. Este monumento fue hecho en 1917, es relativamente reciente, pero vale la pena venir a verlo, ¿cierto? Para que conozcan al controvertido, a veces amado, a veces odiado, Cristóbal Colombo. Aquí tiene su monumento en este parque tan bonito de Sevilla. Bueno, estamos aquí en la Casa de la Guitarra. La Casa de la Guitarra ofrece shows de flamencos, creo que es todos los días. Hoy hay un show a las 6, a las 7:30 y a las 9 de la noche. Por estas partes hay muchos lugares donde tú vas a poder ver shows de flamencos. Se dice que aquí nació el flamenco. Ahora, ¿de dónde y por qué? En esta casa vivió el gran cantor de flamenco Silvio Franconetti en el año 1838. Mira, veamos los precios. Aquí están los precios. Díganme los precios. El flamenco más auténtico de la casa de un artista. ¿Cuáles son los precios? 20 euros general. 12 euros los niños. Para la próxima vamos a venir a la Casa de la Guitarra a ver y a escuchar y vivir el flamenco. Está cerrado. Oh, wow. Está cerrado. Pero están saliendo todos. Bueno, chiquillos, el problema de venir en festividades, siempre nos pasa, es que las cosas empiezan a afectarse. Y una de ellas es no poder entrar, no poder disfrutar. Y en este caso quedamos afuera, para variar. Vinimos en una mala fecha y ahora queríamos entrar a los parques de María Luisa. Algo así como unos parques, como el Parque O'Higgins, así cuando era de los Cauciños, algo así. La buena noticia es que la muchacha dijo que la Plaza España estaba abierta, así que tenemos que irnos por acá, por la derecha. Vamos a ver si lo logramos. Adelante todos. Bueno, chiquillos, por fin algo abierto, algo que podemos ver de este día tan caótico en Sevilla. Está todo impactado con la Semana Santa, como se lo hemos dicho. Pero aquí estamos por fin entrando a un lugar bonito. Mira esa fuente que hay ahí al medio, vale, ¿eh? No, está aquí donde la Vale quería venir. Pues siempre me había dicho que quería venir aquí.
Llegamos. Hemos llegado. Plaza España. En medio de Sevilla. Mira qué hermoso. Qué precioso. No, es que ¿sabes qué? Se nota la influencia de la época musulmana. No es que acá eran principalmente musulmanes. Qué increíble. Listo, ya me doy por pagada. Sigamos recorriendo el parque para mostrar y ver qué más podemos ver. Yo escuché música, quiero ver a alguien bailando flamenco, alguien tocando. Yo escucho las castañas por ahí. Ahí la están vendiendo. Ya, es que yo quería contar que esto no era tan antiguo como yo pensaba, porque fue creado en el 1929 con el fin de crear una exposición iberoamericana. Hay 48 bancos de cerámica, que son los más bonitos, que están todos así por esta media luna, que retratan las diferentes ciudades de España, excepto Sevilla, que tiene un lugar especial, así que por ahí lo voy a ir a buscar. Esta es la Plaza España dentro del Parque María Luisa. Un pulmón verde de Sevilla, España. Seguimos recorriendo entonces cada rincón que se nos parezca más o menos interesante ante los ojos de Luchito y Vale. Así que suscríbete, quédate, sintonízanos también en televisión y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta el próximo capítulo, Luchito y Vale. Te regalo mis ojos si un día no puedes ver más allá del sol. Te regalo mi tiempo y sé que de todas no hay mejor inversión. Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro de mí mi mejor versión. No tengo miedo de decirle al mundo que te quiero.